Entramos en una época entretenida pero a la vez compleja. Se abre el mercado de fichajes y con esto varios peruanos en el exterior van a cambiar de camiseta. Y cuando digo cambios, me refiero a cambios de verdad. Piensa en esto un segundo, tenemos elementos que en este momento no saben exactamente dónde van a estar jugando en unas semanitas. No lo saben ellos, no lo sabe su representante del todo, no lo sabe nadie. Y eso en una carrera profesional es de las sensaciones más incómodas que existen. La certeza de cambiar de equipo, pero la incertidumbre de no tener claro a dónde. Esto genera una combinación peligrosa. Tenemos casos completamente distintos, unos porque su préstamo terminó, otros porque rindieron tan bien que su club ya les quedó chico, otros porque el contrato se acaba y no hay renovación posible, y alguno porque la aventura simplemente no salió como se esperaba y bueno, ahora toca reinventarse. Los motivos son distintos, las historias son distintas, pero hay una sola cosa que los une a todos, que esta temporada cambian de camiseta. Arrancamos con el más mediático, el que más conversación genera cada vez que hay una novedad. Oliver Sone, su préstamo con el Sparta Praga termina este 30 de junio, falta un mes dirás, pero la temporada checa ya quedó cerrada. El 24 de mayo ha sido el último partido, así que ahora mismo Sone está en ese limbo exacto del que hablaba al principio. Sabe que cambia, pero no sabe exactamente a dónde. Y en el Praga le fue bien, 18 partidos, 2 goles y 3 asistencias. Titular siempre por la banda de derecha, ya sea de lateral o bien de carrilero. Para un jugador que venía de jugar nada en el Burnley, esta continuidad en República Checa era justo lo que necesitaba. Fue un cambio muy pero muy inteligente. Pero ahora viene la parte complicada, porque el destino natural, contractualmente hablando, es volver al Burnley. Su vínculo con el club inglés sigue vigente hasta 2029. En teoría, en julio debería estar de vuelta en Inglaterra. El gran problema es que llegaría a un Burnley completamente distinto. Y acá tenemos que precisar algo. Scott Parker nunca pidió a Oliver Sone. No fue un fichaje suyo, fue una apuesta del área deportiva, no del técnico. Y eso en el fútbol marca una diferencia enorme, porque un entrenador que no te pidió raramente te va a priorizar en la rotación y te va a dar minutos. Eso explica en buena parte por qué en la Premier League Sone apenas acabó con 7 apariciones, una titularidad y 165 minutos. Arrancó bastante bien, siendo titular en la primera fecha ante el Tottenham, marcó también en la Copa contra el Derby County, marcó ante el Fulham en diciembre, pero terminó siendo eso, destellos, apariciones fugaces y luego fuera, no fuera del 11, sino directamente fuera de la convocatoria. No fue un crack, claro que no, pero tampoco un desastre. El problema era otro y Sone hizo lo más inteligente en ese momento, que era cambiar de club. Ahora, en estos momentos el contexto en el Burnley es completamente diferente y es que Scott Parker ya no está, ya no, se fue. Burnley acaba de irse a la B y desde principios de mayo hay un interino mientras el club define quién lleva el proyecto de regreso a primera. Descenso, cambio de técnico, reconstrucción total, ese es el panorama que le espera a Sone si vuelve en julio. ¿Y eso es necesariamente malo para él? No tiene por qué serlo. Un entrenador nuevo lo mira sin los prejuicios que tenía Scott Parker, sin esa mochila de yo no te pedí hermanita, así que espera muy sentadito tu oportunidad. Recontra sentadito, acomódate bien. No. Además, la Championship es un nivel más que manejable para que pueda consolidarse, para que pueda tener continuidad real en lo que es la segunda división más potente de todo el planeta. Burnley lo fichó como una apuesta de mediano plazo, así que el interés del club en que funcione no desaparece de un día para otro. Tiene 25 años, contrato largo y puede ser una pieza importante en el camino para volver a primera. Va a ser crucial la elección del nuevo DT. A partir de ahí pueden surgir alternativas como una nueva cesión o directamente una venta de un jugador que ha rendido en Dinamarca y también en República Checa, así que interesados va a tener. Lo que sí es definitivo es que Sone no sigue en Sparta, eso ya está cerrado. El tema es definir si termina quedándose en el Burnley, peleando el puesto, en otro club de la Championship, en un nuevo préstamo europeo o tal vez en una venta. Es algo que tendremos que seguir muy de cerca para un Sone que seguramente va a ser titular en la próxima fecha doble de Perú, que va a ser ante Haití y ante España. El siguiente caso es realmente particular porque su temporada aún no termina y puede tener un plus extra si logra el objetivo. Y sí, hablamos de Vasco Soler. Su aventura empezó a mediados de 2025 saliendo de Alianza Lima rumbo a Gil Vicente con contrato firmado hasta 2028. Para muchos era una apuesta interesante pero con muchas preguntas encima. ¿Se iba a adaptar? ¿Iba a tener minutos reales? ¿O iba a ser uno más de esos casos donde el peruano llega a Europa, pisa el viejo continente pero se pierde en la estructura del club y vuelve, sin pena ni gloria,
Pues bien, un año después tenemos respuestas y las respuestas son muy buenas. 12 goles y 8 asistencias en la Liga Revelación Sub-23 de Portugal. Esos son sus números hasta este momento. Y ojo que no estamos hablando de un torneo de barrio. Estamos hablando del torneo de reservas del fútbol portugués, donde se forman los jugadores que después nutren la primera división, y también hablamos de un torneo perfecto para los scouts de toda Europa. Hablamos de una temporada muy redonda de Vasco. La Federación Portuguesa lo eligió como el mejor jugador del mes en enero, fue el máximo goleador de la ronda de clasificación de su equipo y lo más importante, no tuvo una racha de 3 partidos y se apagó. No es una noticia aislada y después nada de nada. No, calentó motores en el primer semestre de la temporada y ahora en el segundo semestre está imparable. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, nivel sostenido, consistente en distintos contextos y diferentes rivales. Encima, la temporada de Gil Vicente Sub-23 todavía no está cerrada. El equipo llegó a la final de la Taza Revelación y se está jugando el título. Equipos como el Benfica y el Sporting de Lisboa han quedado atrás y ahora la gran final, la gran definición va a ser ante el Santa Clara. O sea que estamos hablando de un jugador que llega siendo de lo mejor no solo de su equipo, sino de todo el torneo, y además con opciones reales de terminar campeón en su primera temporada fuera del Perú. Eso tiene un valor enorme si ponemos en contraste los tantos y tantos que van afuera y rebotan a los meses. Ahora, sí, todo esto suena muy bien, suena muy bonito, pero hay una puerta que Vasco todavía no ha cruzado, que es la del primer equipo. Está inscrito como profesional del club, apareció una vez convocado en la primera de Portugal, pero por ahora no ha hecho su debut. Y ese es el siguiente escalón, su siguiente objetivo, jugar a nivel profesional en Europa. Es muy poco probable que Vasco siga exactamente igual a esta temporada, es decir, como una pieza más del Sub-23 sin ningún cambio de estatus. Eso ya no cuadra con lo que ha hecho, con lo que ha conseguido en esta campaña. Viene siendo seguido por varios clubes de Europa, interés, sondeos y, como dije al principio, lograr el título de la Sub-23 podría darle un extra valiosísimo y abrir mucho más su abanico de opciones para la próxima temporada. Es un hecho que por cómo ha respondido nos siga en la reserva de Gil Vicente, y ahora la cuestión es si será ascendido al primer equipo o bien continúa con su aún naciente carrera en otro club. Así que ojito, mucha atención con Vasco Soller porque es muy probable que empiece a sonar bastante en las próximas semanas, ya sea a nivel de club o bien a nivel de selección. Y ya que estamos, una mención honrosa aprovechando el tópico, y es que Pedro Aquino también cambiará de club, termina su préstamo en Alianza Lima y se va. No hay más que analizar, no hay más que detallar, y es que los números lo dicen todo. En 2025 aportó alguito, poco más de 500 minutos, 2 goles, llegó de emergencia para cubrir el vacío de Noriega y en ese segundo semestre trató de cumplir. El tema es que en este 2026 la historia ha sido completamente distinta. Guede le dio apenas 4 minutos, sí, 4 minutos a lo largo de todo este semestre, y eso resume perfectamente su rol en este nuevo Alianza Lima. El suplente del suplente del suplente. Sus rodillas no han aguantado el ritmo de los entrenamientos de Guede y es por ello que ha dejado de ser prioridad. Ahora tendrá que volver administrativamente al Santos Laguna, que es el dueño de su pase, pero tampoco es que tenga sitio asegurado ahí. Santos acaba de nombrar a un nuevo técnico y el mediocampo está bastante poblado. O sea, sale de Alianza Lima con incertidumbre y llega a Santos con más incertidumbre. Y por supuesto, ahí tenemos a Sporting Cristal agazapado viendo cómo va su situación. Este caso es distinto a todos los anteriores y merece un espacio aparte, porque acá no hablamos de un préstamo que termina ni de una venta. Gianluca Lapadula, 35 años, su contrato vence de manera oficial este 30 de junio y ha cerrado una temporada que no ha cumplido con las expectativas ni del jugador, ni del club, ni del Spezia. Y encima, para remate, esto ha terminado con la cerecita en el pastel que es el descenso a la Serie C. Todo mal, Lapadula vivió entre lesiones, poca continuidad y un DT de Donadoni con quien la relación futbolística nunca terminó de encajar. Una mezcla de físico y decisiones técnicas que lo fue borrando del mapa. Cuando estuvo a su 100% y el técnico le dio la confianza, respondió. En el tramo final de la temporada apareció con goles y asistencias, pero no logró el objetivo, fue muy tarde, quería evitar el descenso, en este caso a la C. Ahora va a quedar libre en junio y su futuro genera ruido tanto en Italia como en Perú. Hace unos días lo vieron en Rávena, en las gradas de un playoff de ascenso, saludando a conocidos, virtualmente libre y con el mercado completamente abierto.
La señal más instalada en la prensa italiana es el Pescara, el club donde explotó hace más de 10 años, donde marcó 30 goles y protagonizó uno de los ascensos más recordados de la Serie B. Un regreso romántico que ya está siendo evaluado por el club y que cerraría un círculo muy particular. ¿Y Perú? ¿Dónde está Perú? El rumor existe, pero hoy esa opción suena más a especulación emocional que a una negociación real. La voluntad de la Padula, según lo que se maneja en Italia, es bastante clara. Quiere quedarse en el fútbol italiano al menos una temporada más. Serie B si aparece la opción y si no, la Serie C, siempre y cuando el proyecto lo convenza. Y es que tiene su vida en Italia, ha crecido allá, familia, amigos, cultura, todo, por lo que por esa comodidad no le va a importar jugar en la Serie C en lugar de venir a nuestro país. Esto, lo que va a suceder, va a ser muy importante pensando en la selección peruana. Manu Menezes lo tiene en el radar, no porque sea el futuro, sino porque tiene experiencia, tiene gol y puede aportar en esta primera etapa del proceso. Además, ya sabrás que la competencia está muy caída a nivel ofensivo. Lo que pasa en las próximas semanas va a ser determinante. Un Lapadula en la Serie C, pues sí, honestamente pierde bastante peso, pero el mercado tiene de todo, así que algunas cosas podrían cambiar si algún club de la Liga 1 rompe el chanchito por él. Lo que está claro, muy claro desde ya, es que su ciclo en el Spezia terminó y que sí o sí lo veremos con otra camiseta para la próxima temporada. Llegamos a un caso que tiene de todo: incertidumbre, buen rendimiento, una final perdida y una pregunta muy concreta que todavía no tiene respuesta. ¿Dónde va a jugar la próxima temporada? Piero Quispe, este 30 de junio termina de manera formal su préstamo con el Sydney FC. Su pase continúa perteneciendo al Pumas de México y su vínculo aún vigente es hasta diciembre de 2028. O sea, Pumas todavía tiene su ficha y para un rato bastante largo. Ahora, ¿cómo le fue en Australia? Y digo le fue porque la temporada acaba de terminar y como consecuencia también terminó su préstamo, a pesar de que de manera formal, como ya te dije, culmina el 30 de junio. A ver, en cuestión de números le fue así: 30 partidos, 28 titularidades, 2.386 minutos, 2 goles y 5 asistencias. No son cifras de figura indiscutible, pero sí de un jugador que terminó siendo inamovible para los dos técnicos que tuvo el Sydney durante toda la campaña. Piero terminó siendo uno de los elementos con más minutos en el equipo y también fue crucial en el mediocampo, siendo la conexión entre ese primer pase en salida y la zona de definición. Ha sido de lo más destacado en la facción de pases de todo el torneo, no solamente de su equipo, y son detalles que estoy seguro que en Pumas van a observar muy bien. No cerró tan mal su temporada, disputó la semifinal ante el Newcastle Jets en un partido muy apretado, muy complicado. Quispe anotó el único gol del Sydney, que terminó clasificando a la gran final vía definición por penales. Y este tipo de goles, bajo este contexto, pesan y pesan bastante. Y así es, Piero jugó la final del torneo australiano, lamentablemente, porque así es el fútbol, no todos ganan. Sydney se quedó con el grito en la garganta porque cayó ante el Auckland y terminó siendo subcampeón. Ahora Piero va a tener que volver a su club matriz, al Pumas, quien por cierto también quedó subcampeón en este semestre, en este caso en lo que fue el Clausura 2026. Eso sí, estamos hablando de torneos completamente distintos y con un grado de dificultad diferente. El torneo mexicano es claramente superior al australiano y en este contexto Pumas encontró funcionamiento, encontró forma y llegó lejos sin Piero Quispe. Eso complica bastante la narrativa del regreso triunfal, del regreso necesario, porque volver a Pumas no va a significar volver al 11 automáticamente, significa volver a ganarse un puesto en un equipo que respondió sin problemas ante su ausencia. Lo que sí es inminente es que tendremos movimiento, Pumas aceptando su regreso o vendiéndolo definitivamente, ya sea al Sydney para que continúe con su aventura exótica, o quién sabe, tal vez un regreso a casa, en este caso a Universitario, para el torneo Clausura. Cerramos con el caso que más conversación y debate genera, porque para algunos ya pasó de promesa emergente a promesa decadente. Cerramos con él no porque sea el más sencillo de analizar, sino exactamente por lo contrario, porque este es el caso donde hay más capas, matices y donde solo una lectura te puede llevar a una conclusión equivocada. Felipe Chávez, el talento que quiso dar el salto pero no pudo. A ver, contexto.
Lo primero que hay que tener muy claro es que no termina contrato, no es que queda libre, no. Lo que termina el 30 de junio es el préstamo que tenía con el Colonia. Su pase, su ficha sigue siendo del Bayern Múnich, que en junio de 2025 le firmó un contrato hasta 2027. Este no es un detalle menor porque el Bayern apostó por él, le renovó, lo protegió contractualmente y después tomó la decisión de mandarlo al Colonia con un objetivo muy concreto. B. Juega en la Bundesliga, suma minutos de verdad, da el siguiente gran paso en tu carrera. El mensaje era clarísimo, y ahí está el problema, porque el objetivo no se ha cumplido. En Colonia, Chávez sumó 7 partidos, alrededor de 100 minutos y 0 goles, 0 asistencias, 0 titularidades. 100 minutos en 4 meses para un jugador que llega a la Bundesliga con la etiqueta de talento del Bayern, con el cartel que traía después de haberla descosido en las juveniles. Esa cifra es un golpe de realidad, no porque haya fallado por falta de calidad, sino porque nunca tuvo el contexto para poder demostrar su capacidad. A ver, Colonia era un equipo recién ascendido, que pasó buena parte de la temporada mirando de reojo, mirando con cuidado la zona de descenso. Y cuando un club pelea por sobrevivir, el espacio para un jugador de 19 años, que llega cedido en febrero y necesita tiempo para esa transición del fútbol juvenil al profesional, se reduce a casi nada. Encima en marzo hubo cambio de técnico, salió Wozniak y llegó René Wagner, y ambos priorizaron lo mismo, ajustar lo suficiente, pero sin caer en experimentos ni pruebas, porque el objetivo era uno solo, asegurar matemáticamente la permanencia. Al final Colonia se salvó, terminó 14º, el equipo logró el objetivo, consiguió la meta, pero Felipe Chávez a nivel individual no cumplió con lo que imagino tenía trazado. Colonia lo fichó a préstamo, con una opción de compra para tenerlo de manera definitiva. Fue más una operación del área deportiva tener cedido a un talento del Bayern que había demostrado cosas interesantes en las juveniles, pulirlo y luego comprarlo definitivamente. Un proyecto a mediano y largo plazo. Lamentablemente el contexto deportivo del club no fue el esperado, por lo que ahora con el préstamo ya terminado, la gran pregunta era, ¿Colonia va a aplicar la opción de compra? Pues Sky Sports de Alemania acaba de reportar que no, que Chávez no va a continuar en el Colonia. Y tiene lógica, la verdad, era bastante esperable. Si no jugó, si no convenció, si no demostró, pues no había manera de que gasten dinero por él. Y acá está la parte más interesante de toda esta historia, y es el contraste que me parece fundamental para entender dónde estuvo el error de planificación. Javi Fernández, 19 años al igual que Felipe Chávez, otro jugador del ecosistema del Bayern, similar perfil de desarrollo, también necesitaba minutos profesionales de verdad. Y la decisión que tomó él fue completamente distinta. Se fue cedido al Nuremberg de Fabio Gruber. Segunda división de Alemania, un escalón por debajo de la Bundesliga. Menos glamour, menos cartel, menos visibilidad. Pero, ¿sabes qué tuvo Javi Fernández en el Nuremberg? Minutos. Continuidad real, partidos completos, el tipo jugó y jugó bastante. Ese es el contraste que hay que poner sobre la mesa, no como crítica destructiva a Chávez, no, sino como una reflexión sobre el proceso, porque la diferencia no es de talento, la diferencia ha sido de contexto. Fernández eligió un destino donde iba a jugar sí o sí, mientras que Chávez eligió la Bundesliga directamente, y la Bundesliga, en un equipo que peleaba el descenso y con cambio de técnico inminente, pues la cosa no pintaba tan bien. El salto fue demasiado alto, demasiado pronto y también en el lugar equivocado. Colonia hasta lo último tenía expectativas en poder comprar su pase, pensando que con el nuevo técnico gozaría de mayores oportunidades, pero todo se diluyó y ahora el próximo paso para Chávez es en dirección a la puerta de salida. ¿Qué viene ahora? Lo más probable es que en julio vuelva al Bayern, se incorpora a la pretemporada y desde ahí defina su próxima sesión. Y esa decisión, la del próximo destino, va a ser crucial, porque Chávez tiene 19 años, tiene contrato vigente con el club más grande de Alemania, tiene condiciones y sería un desperdicio enorme que este mal timing, que este mal episodio arruinara un proyecto que todavía tiene muchísimo recorrido por delante. Va a ser valioso que él y su grupo de trabajo hayan entendido lo que pasó esta última campaña. La lección es simple, la prioridad ahora no es el nombre del club, no es el nivel de la liga, no es el cartel. La prioridad es jugar, encontrar un destino donde el técnico lo necesite, donde tenga minutos reales desde el primer mes, donde tenga margen para poder equivocarse, y sí, digo equivocarse porque esto va a suceder. Eso es lo que forma precisamente un futbolista a su edad, más allá del escudo, más allá de la camiseta.
y por eso creo que tampoco sería tan inteligente que opte por quedarse en el Bayern a luchar por un lugar. Porque todos, absolutamente todos, sabemos que eso está bastante complicado y remarco, la prioridad ahora para Chávez tiene que ser única y exclusivamente una: jugar, nada más. Todo esto para la selección peruana, que ya lo tiene identificado, que Mano Menezes lo tiene en cuenta, también es importante. Un Chávez con más minutos, con más continuidad, con más confianza encima, es un Chávez mucho más útil para la bicolor con miras a las eliminatorias que arrancan en nada, arrancan el próximo año. El talento está, eso nunca estuvo en discusión, pero ahora falta el contexto, falta el rodaje, falta el desarrollo. Es un hecho que lo veremos con otra camiseta la próxima temporada y ojalá que esta vez sea la correcta. 6 casos completamente distintos, cada uno con una edad diferente, una actualidad única, una proyección en particular, pero con un factor en común, y es que los 6 van a cambiar de club en tan solo unas semanas. Algunos tienen el panorama bastante despejado, mientras que otros su contexto todavía es bastante difuso. ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas acerca de estos casos? ¿Crees que Chávez se quedará en el Bayern Múnich? ¿La Padula se irá rumbo a la Serie C? ¿Quispe lo veremos de vuelta en la Liga 1 con Universitario? ¿Oliver Sone tendrá su ansiada revancha con el Burnley? Déjame tu opinión, o mejor dicho, déjame tu predicción en los comentarios.